Quiero invitarles que me acompañen en sus Biblias a la cita de Segunda de Timoteo, por favor. Vamos al capítulo 2 y al verso 1. Le pido, por favor, como vaya encontrando la cita, puede irse poniendo de pie, por favor. Vamos a leerla. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahí en sus programas viene una sola cita, pero vamos a leer del 1 al 4, por favor. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios, aleluya. Yo le invito a que incline su rostro, que cierre sus ojos. Vamos a orar, hermanos. Amado y poderoso Dios, este momento es suyo, Padre. Le pedimos hoy, Señor bendito y poderoso, que sea usted tomando, Señor, todo control en este lugar, Padre. Hoy su hermosa y preciosa y bendita palabra, Señor, será confesada, Padre. Y creemos que el rema, Señor, el poder de esa palabra, Señor, a través de su Espíritu, Señor, se moverá en cada corazón y en cada vida que hoy está necesitando de este alimento espiritual, Señor. Aquí estoy, Padre, como instrumento suyo. Use mi vida, Señor. Gracias le doy, Padre, porque sé que seremos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su lugar, mi hermano. Pues bien, hermanos, su programa tiene como título Buen Soldado de Jesucristo. Aleluya, sí lo pudo ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta es una parte, o esta es una postura que Pablo le decía a un discípulo que había sido de él, a Timoteo, y la cual hoy Dios también nos habla a nosotros. Una postura necesaria que debemos de tomar, que debemos de seguir. Todos aquellos que, como muchos de ustedes, como su servidor, ha deseado en su corazón vivir para Cristo, caminar para Él, buscar de Él, servirle a Él. Porque será necesario. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabemos que todo aquel que toma esta decisión y lo busca, no aquel que nada más dice yo creo en Cristo, yo voy y oigo una prédica y salgo y entre semana es lo mismo en mi vida, sino aquel que decide en su corazón servirle fielmente, decide en su corazón ser un instrumento para Dios en lo que Él le disponga. Estamos expuestos a sufrir situaciones adversas que duelen, que se padecen, que son fuertes en nuestra vida. Por eso es necesario, a través de la prédica vamos a ir comprendiendo por qué Pablo pedía esta postura para Timoteo. Y esto es lo que Dios hoy pide para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Darnos cuenta, hermanos, que no es como algunos, o hay quienes han llegado a pensar que el caminar y el buscar del Señor, el vivir para Él, es nada más acudir a la iglesia, es no tener compromisos para Él. No tener problemas, situaciones difíciles, y aún así han llegado a pensar que serán bendecidos de esta manera y que recibirán respuesta y que Dios estará por confesarle o por venir algunas veces o escucharle algunas veces. Yo veo muy difícil que veamos respuesta de Dios de esta manera, hermanos. Y vamos a ver ahorita, la misma palabra nos lo explica y nos lo dice. Es necesario un compromiso, una entrega, un esfuerzo, un seguimiento en el Señor, que sea constante y que prevalezca para poder ver las maravillas y las grandezas que Dios tiene en nuestra vida. Y sabemos que no es fácil, que es difícil. Hoy en estos días podemos ver, porque hay quienes estamos hoy pasando esos momentos difíciles, hay quienes hoy, como decía nuestro hermano Manuel, hay quienes están siendo probados, hoy hay quienes están siendo procesados, hay quienes están pasando un desierto, hermanos. Pero créame que todo eso tiene un buen propósito. ¿Qué decía Pablo en su palabra usado por nuestro Señor?
que todas las cosas que nos suceden, todas esas cosas que no son buenas, que no esperamos, que no son gustosas, son para bien, para todos aquellos que estamos ya puestos, que hemos decidido que estamos para servir a nuestro Dios. Por eso es que luego suceden estas situaciones y son difíciles, pero hoy Dios va a hablar a nuestra vida, nos va a recordar que no estamos solos, nos va a decir nuevamente, mis hermanos, que estos valles que estamos pasando, está Él con nosotros. Él va de la mano con nosotros. Quizá podemos voltear como en un desierto, vemos calor, ¿qué hay en un desierto? El calor, en las noches frío, ¿qué hay ahí? No hay nada. Quizá luego a veces estamos en esas situaciones, el calor tipifica problemas, dificultades, situaciones difíciles, el frío por consecuencia igual. Pero ahí cuando más lejos sentimos que está Dios es cuando más cerca se está con nosotros. Un proceso, hermanos, un proceso es cuando Dios quiere poner algo en nuestras vidas que nos va a ser de utilidad y de servicio, o quiere realizar una transformación de algo en nosotros. Duele, es difícil. Ahorita vamos a entender por qué. No es nada más sufrir por sufrir, no es nada más porque Dios quiere de esa manera. Recuerde que tenemos un Dios perfecto que sabe por qué hace las cosas y todo lo que hace, lo hace bien. Entonces tome usted, mi hermano, que hoy está pasando una situación adversa, hoy está doliendo su corazón, hoy estamos pasando unos momentos en los cuales son angustiosos. Sepamos que no vamos solos en este camino, mis hermanos. Y aun cuando pareciera que se ve oscuro por las situaciones, Dios está con nosotros ahí, hermanos. Dios va con nosotros. Dios nos sostiene y nos ayuda. ¿Pero a quiénes? A los que persistimos y seguimos en Él. A los que hoy vamos a aprender que tomando esta postura que Pablo pedía, siendo un buen soldado de Cristo, nos va a ayudar, nos va a reforzar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a prevalecer y seguir en ese camino que nos lleva a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien, mis hermanos, como yo les decía, todo esto tiene un esfuerzo, requiere de un esfuerzo, requiere de una entrega en nosotros. Aquí Pablo le expresaba a Timoteo, como les decía, siendo un discípulo de él, aprendiendo en él, siendo formado por él en las cuestiones del caminar, del seguir del Señor. Así como nosotros aquí hemos aprendido y hemos sido instruidos por los ministros, nuestro apóstol, la pastora, los ministros que Dios usa, pastores, ancianos y diversos que Dios les da, les permite el estar aquí al frente. Así había sido Timoteo también, alguien que siendo instruido por Pablo, el Señor le llama y empieza a usar su vida. Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso, hermanos. Pero vuelvo a lo que les decía, todo aquel que decide dar un servicio, todo aquel que decide vivir para el Señor, sufre penalidades, sufre situaciones difíciles, y las estaba pasando Timoteo. Estaba viviendo todo eso, y Timoteo se estaba respaldando, estaba buscando en él cómo resolver, cómo pasar esas situaciones. Por eso es que Pablo le escribe de esta manera y le habla. Veamos qué dice en el verso 1 con el que comenzamos nuestra lectura, mis hermanos. Le decía Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si ve, le remarca, le antepone de lo que le quiere decir primero, le dice tú pues, algo de importancia señalándole que es personalmente, ¿sí?, el que él debe de esforzarse en la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos habla lo mismo nuestro Dios a cada uno de nosotros, principalmente es para todos, pero principalmente a quien hoy está pasando esas situaciones. Nos dice lo mismo que aquí se le decía a Timoteo, mis hermanos: esfuérzate en la gracia, refúgiate en la gracia. ¿En qué es? En ese favor inmerecido en el cual Dios nos ha otorgado, en el cual Dios nos ha dado ahora, mis hermanos. El apóstol nos decía el domingo pasado que era la gracia, que era todo lo que hacía Dios en nuestras vidas por la obra que ya había hecho el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Nos dio la salvación, pero también nos dio victoria. ¿Qué pasó? Nos dio sanidad. ¿Qué pasó también? Nos dio fuerzas, nos dio todo lo que requerimos y necesitamos, hermanos, para poder vencer. Entonces hoy, si estamos viviendo, quizá hoy no estén todos pasando esas situaciones que hoy estamos unos
pasando, pero créame que si usted busca realmente de nuestro Dios, las va a tener que pasar, hermanos. Y recuerde esto, esfuércese en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tome todo aquello que ya nos fue delegado, todo aquello que por gracia, por favor ha sido dado para nosotros, y úselo, póngalo en práctica en su vida, pongámoslos en práctica en nuestras vidas para poder proseguir y seguir adelante. Pablo le hablaba y le decía esto a Timoteo porque veía que Timoteo estaba pasando situaciones difíciles por lo que él estaba llevando a cabo. Quizás todos llevamos una misión ahorita de un pastorado, pero llevamos servicio, tenemos servicios que se nos han sido encomendados, en los cuales se van a levantar situaciones difíciles que van a querer tirarnos, separarnos, detenernos en lo que estamos haciendo para Dios. No lo hacemos cuando somos un respaldo, no lo hacemos para agradar al apóstol, que es parte de ello, pero lo más importante es que lo hacemos para nuestro Dios y lo hacemos dentro de la obra de Dios, de lo que Él requiere y hace, y eso es un gran privilegio, mi hermano. Entonces, eso le encomendaba a Pablo, y eso Dios nos lo encomienda a cada uno de nosotros cuando sea el momento que sucedan estas cosas. ¿Qué decía Pablo? Que él tenía un aguijón que le molestaba, que no lo quería. ¿Y qué dice él? Que 3 veces pidió y las 3 veces mismas recibió la misma respuesta: no te lo voy a quitar. ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia. Y es lo que quiere el Señor, porque su poder de Él se va a perfeccionar en esa debilidad en la cual hoy estamos viviendo y hoy estamos pasando. Es muy dura, es muy difícil, hermanos. A veces sentimos que ya no podemos, pero si nos refugiamos en lo que Dios nos ha otorgado, ese consuelo, Dios nos ha dado su espíritu para refugiarnos en Él, recibir consuelo, nos bastamos en su gracia, en lo que ya tenemos, en ese favor que Él nos ha dado, vamos a seguir adelante, porque no nada más está el resistir, porque no nada más está el que vamos a aguantar, sino hay propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso Pablo alentaba a ser un buen soldado de Cristo, porque no nada más es pasar un proceso, un desierto, una prueba, sino es seguir adelante, porque hay muchas cosas que Dios tiene encomendadas para cada uno de nosotros, porque todos los que hoy estamos podemos ser un instrumento o debemos ser un instrumento para nuestro Dios. Tenga eso, mi hermano, somos de utilidad, tenemos la capacidad, porque Cristo ya nos la dio. Somos instruidos, somos capacitados. Estos momentos difíciles y dolorosos son parte de ello en nuestra vida, para ser capacitados, enseñados, instruidos, limpiados, transformados, y ahorita lo vamos a ver también. Es para ello. Base de una muestra de eso lo dice en el verso 2 también Pablo, cuando le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le sigue alentando. Yo aquí le quisiera hablar 2 cosas. Le hablo la primera, algo que le decía a través del ministerio que estaba llevando Timoteo. Y Pablo le estaba haciendo esas recomendaciones. Le estaba diciendo: no lleves tanta carga, no te adentres tanto en eso, no cargues tú sola las cosas. Usa a estas personas que Dios ha puesto en la iglesia. Primero quiero decirles sobre esto: personas fieles, personas idóneas que te puedan respaldar y ayudar. En este caso usted puede verlo. Nuestro apóstol, la pastora, principales líderes de este lugar, ellos, siendo dirigidos por Dios, han visto en varios de nosotros la capacidad, hermanos, de poder lograr cosas. Han visto fidelidad, han visto que se ha sido idóneo, y Dios, usándolos a ellos, nos han dado un cargo, nos han dado una responsabilidad. Ahora yo les digo, aparte de que siendo instruidos por Dios por lo que han visto, han tenido confianza en nosotros, no defraudemos esa confianza, hermanos. No hagamos a un lado lo que nos ha sido encomendado, porque no es exactamente y directamente el apóstol, la pastora, el ministro el que nos delega esa posición o ese cargo, sino es a través de ellos que Dios nos quiere empezar a mover y poner a hacer su obra y realizar la obra, encaminando a cada uno de nosotros a los propósitos de ello. Por eso hoy Dios también quiere hacernos ver, y aprovecho esto para decirle, hermano, si usted se le ha encomendado algo y lo ha dejado, lo ha hecho a un lado, no le da el seguimiento que debe de ser, vuelva a ello y hágalo bien, hermano, porque no agrada a los ministros, agrada a Dios con eso. Y ahorita vamos a ver también cómo la palabra habla sobre ello. Por eso el Señor
hasta con una misma cita puede hablar 2, 3 prédicas diferentes y puede decirlo, porque Dios habla de muchas maneras y en una misma parte, hermanos. Y Dios hoy habla eso, pero si ve usted, también nos habla hoy a nosotros y nos dice personas idóneas, personas fieles, esas personas que vienen a la congregación, personas que no faltan, personas que se esfuerzan, idóneas, que están en todo momento, pase la situación que sea. No son personas que buscan ser reconocidas, no son personas que buscan que se les apapache, no son personas que porque ya hizo algo tienen que reconocerle y decirle, no, son personas que saben que todo lo que hacemos es para Dios y si somos recompensados será por Dios, no por las personas que están aquí ni por los que dirigen aquí. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta que si hoy nosotros estamos pasando esas situaciones difíciles o por los que la van a pasar, necesitamos seguir. Necesitamos persistir porque Dios tiene muchos propósitos en nosotros en los cuales le podemos seguir agradando y le podemos seguir agradando cada día más en ello, hermanos. Si usted se da cuenta, el verso 1, mis hermanos, nos habla y nos dice que en esos momentos difíciles que ahorita pasamos o que están por pasar en muchos o están por comenzar muchos, quienes han dispuesto su vida para el Señor, Pablo explicaba y la Biblia nos dice a nosotros que nuestra mirada y nuestra dependencia debe de estar solo en Cristo. Él le decía, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque realmente Timoteo, tenía situaciones difíciles y iba, Pablo, ¿qué hago en esto? Le escribía, Pablo, ¿cómo esto? Él le decía, bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que ahora su mirada ya no estuviera fijada tanto en él, sino directamente en el Señor. Porque hay algo que debemos de seguir, hermanos. Así como hoy los ministros de este lugar nos han capacitado, nos han enseñado y nosotros seguimos eso para el servicio del Señor, llega el momento que nosotros también lo tenemos que hacer para otros y así se irá haciendo un camino de lo cual Dios busca. Pero entonces debemos de entender que al bastarnos en la gracia del Señor, tenemos que aprender a soltar la mano de quien nos ha enseñado y ahora tomarnos de la mano directamente de nuestro Dios para empezar a formar también nosotros nuestro caminar directo en el Señor y después ser instrumentos para que así como me enseñaron, yo tenga que enseñar a otros también, hermanos, y no ser simplemente siempre oyentes de lo que nos dan, sino ahora nosotros, si ya estamos ahí, en otro día vamos a estar aquí haciendo lo mismo, en otro día vamos a estar en otro lugar ya ejerciendo lo que hemos aprendido. Démonos cuenta, hermanos, hay muchas cosas que hacer para nuestro Dios, pero como hemos visto, no es fácil. Porque cree que el Señor, en Mateo 11:12, Él explicaba y decía que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, hasta el día domingo, día de hoy, 30 de junio, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Solamente los valientes, los osados, los atrevidos, los que disponen en su corazón servir al Señor sobre todas las cosas y sobre toda situación. Son aquellos. Y yo digo, usted no desea servir al Señor de esa manera. Si lo desea, esforcémonos, hermanos. Si lo deseas, sepamos que vamos a tener que vivir situaciones muy difíciles, pero hoy el Señor nos habla y nos dice que no estamos solos y quiere que nosotros seamos aquellas personas que tomemos esa postura, o sea, que tomamos ello, que nos vistamos de ello, y en este caso es de esa manera de ser un buen soldado de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué ello. El verso 2, mis hermanos, nos habla y nos dice que yo paso situaciones difíciles, que yo vivo momentos difíciles porque he dispuesto mi corazón, porque yo soy llamado para participar en la obra del Señor y tengo que ser instruido. Ahora vamos a ver en el verso 3 lo que les decía hace un momento. Seguir a Cristo sobre todas las situaciones y sobre todos momentos, pero al portar la encomienda que Pablo da de ser un buen soldado de Cristo, esto nos va a ayudar a resistir y seguir en todo eso que puede venirse o ya está en la vida de cada uno de nosotros. Vamos al verso 3, mis hermanos, y veamos lo que nos dice para ir entendiendo un poquito más de lo que es ser un buen soldado de Cristo. Pablo le sigue diciendo a Timoteo y nuevamente le remarca personalmente a él: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quizá usted pueda preguntarse y decir, pero ¿por qué todo habla de sufrimiento? ¿Por qué habla de dolor? Vamos a verlo. Alguien dejó ese ejemplo también y vamos a verlo, nuestro mismo Señor Jesucristo.
Sabemos que es un paso difícil, fuerte, doloroso de seguir, hermanos, pero esto completa nuestra preparación que nosotros debemos de tener para el Señor. Porque si usted hoy me dice, yo no quiero servir, yo no quiero vivir, yo no quiero caminar realmente para el Señor, ¿qué busca en Dios entonces, hermano? ¿Qué representa nuestro Dios para cada uno de nosotros? Si lo que tenemos que seguir todo aquel que le ha conocido es vivir para Él. Es ser de Él, es pertenecerle a Él. Pero no es fácil, como ya lo hemos visto. La palabra que Pablo le decía aquí, lo de sufre penalidades, hermano, esta palabra de sufrir, sufre, esto significa padecer. Cuando habla de penalidades, estamos hablando de aflicciones, de sufrimientos, de tristezas, de molestias y de incomodidades. Usted puede entender por qué ahora cuando usted se delega en un servicio y usted va bien contento, bien emocionada porque sabe que es para Dios, de repente se empieza a encontrar con situaciones que no le agradan, situaciones que le incomodan, que ya escuchó que dijeron algo de usted, que ya vio que alguien le hizo mala cara, que ya vio que situaciones se ponen difíciles, porque eso es vivir para el Señor. Porque eso es caminar en el Señor, pasar todas esas situaciones, hermano, vivir todos esos momentos, porque a través de todo ello nosotros también recibiremos y seremos bendecidos, y ahorita vamos a ver por qué. Todo ello tiene que moverse y tiene que pasar, y tenemos que estar dispuestos a seguir todo esto. Yo les decía al principio, no pensemos ni tomemos que buscar al Señor es tranquilito, nada más ir, danzar, alabar, glorificar a Dios y vámonos, estamos bien y tranquilos. No, hermanos. El vivir al Señor es padecer, como dice aquí, sufrir y cosas así, pero vale la pena. Vale la pena todo ello, hermanos. Vale la pena estar pasando situaciones difíciles, pero el saber que en cada momento y en cada situación nuestro Dios está con nosotros. El saber que por más difícil que se vea la situación, Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos ha dejado a quien los hemos visto y quien los hemos pasado. Dios ha estado siempre con nosotros y siempre estará si seguimos poniendo nuestra mirada en Él, si nuestra fe está en Él. Ahora, adentrándonos un poco a la palabra de soldado, la que le manejaba Pablo a Timoteo. Veamos también por qué hablaba de soldado y por qué remarca el ser soldado. La pastora hace unos servicios, ella hablaba sobre que no valía, o sea, daba a entender que no era apropiado ser un soldado, porque miren, hermanos, alguien que se caracteriza como un soldado raso, ese es un soldado que está designado a actividades las cuales son sencillas y además no llevan riesgo. Pero Dios no quiere que seamos de esos. Por algo se da cuenta, la palabra dice buen soldado de Jesucristo. Antepone un buen, que eso es algo que ya nos denota responsabilidad a nosotros. Nos pide también esfuerzo, nos pide compromiso en ello de ser un buen soldado de Cristo. Aquel que está designado para la batalla. Aquel que está designado a padecer por cumplir lo que se le ha puesto o se le ha exigido a él. ¿Sabe por qué usan también esta palabra? Si usted se da cuenta, desde el momento en que nosotros verdaderamente o con gran deseo nos acercamos al Señor y buscamos al Señor, empezamos a tener desde ese momento batallas diarias en nuestra vida. Empiezan a moverse cosas en contra de nuestra vida y esto Pablo lo aclara y lo dice en el capítulo 6 de Efesios. Él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Él lo dice y lo especifica, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad y todo ello que él especifica, esas malignidades, ¿sí? Entonces, si nosotros servimos realmente a nuestro Dios o buscamos de nuestro Dios, vamos a tener una batalla continua. Por eso, esa es una de las características de que somos soldados, ¿sí? De que debemos ser soldados. ¿Por qué? Porque hay batallas diarias que nosotros vamos a tener. Porque desde el hecho cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nosotros nos hemos propiamente adentrado al ejército del Señor. Mire lo que significa la palabra soldado. Soldado es un individuo que se alista voluntariamente en cumplimiento de un servicio obligatorio. Yo le pregunto, hermanos, ¿a alguno de nosotros se nos obligó a caminar para el Señor o vivir para el Señor?
a nadie. Todo fue voluntariamente. Todos nos alistamos en ese deseo o en ese cumplimiento o en ese seguir para nuestro Señor. Ahora cumplámoslo y sigámoslo. No seamos como aquellos que dicen es muy fuerte, es muy pesado, me quita de mi tiempo y yo lo hago a un lado. Cumplamos como un buen soldado, hermanos. Cumplamos no nada más como un soldado, como un buen soldado. Además, como soldados a través de esto, por eso duele, por eso es difícil, hermanos, porque estamos siendo forjados, estamos siendo preparados, ¿sí? Para que todo lo que prosigamos y veamos, nadie nos detenga. Yo me acuerdo que hace tiempo oía un consejo o una explicación que me daban y me decían, ¿qué tanto deseas buscar del Señor? Yo le decía, pues de esta manera, pero puedo ver que las cosas son muy difíciles y eso. Y me decía, cuando las situaciones se levantan y se ponen, siéntete regocijado y alegre, porque estás dentro de los propósitos de Dios y Él está viendo ese crecimiento y Él está formando todo lo que quiere hacer en ti. Y luego Él me decía, esta persona, pero cuando tú ves y dices que buscas de Él, pero no tienes un compromiso, nada te sale mal, no tienes problemas, no tienes dificultades, son pocas, ahí sí debes de preocuparte. Yo lo traté de meditar, traté de entenderlo y traté de verlo y pude darme cuenta que realmente cuando buscamos de Dios, hermanos, las cosas se tornan de otra manera, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Además quiero decirle, ¿qué nos detiene a buscar a Dios como debe de ser, hermano? ¿Qué es lo que se interpone a buscarlo como es? Si nosotros decidimos vivir una vida a medias, donde se usa la palabra mediocre, pero bueno, no me adentro en ello, a medias, en el Señor, o no buscarle a Él, y decidimos tener una vida donde deseamos buscarle, servirle, agradarle a Él con todo nuestro ser, tanto de un lado, tanto de otro, va a haber problemas y va a haber dificultades, porque así es establecido en este mundo las situaciones. Porque así están hechas, hermanos. Nosotros no pertenecemos, pero vivimos acá, estamos acá y de una otra manera también somos partícipes de ellas. Va a haber situaciones de los dos lados, pero cuando realmente buscamos a nuestro Dios, ahí vamos a tener el apoyo, ahí vamos a tener la respuesta, ahí vamos a tener el consuelo, el auxilio de nuestro Dios. Y en la otra situación, nada es seguro. Entonces, sí, sabemos que de un lado y de otro pasamos y sufrimos penalidades, ¿por qué no que sea del lado de nuestro Dios? Pedro nos habla algo respecto a eso. Le pido que me acompañen para que entendamos un poquito más esto al libro de Primera de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, al verso 20, o si no lo van a poner en pantalla para que ahí lo lea, vamos a leer el 20 y el 21 y comprenda lo que Dios nos habla a través de esto. Y dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Comprendemos, hermanos, parte de por qué estamos pasando estas situaciones. Porque nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha establecido lo que debemos de seguir. Él decía y establecía que nosotros no nos asombráramos, no nos espantáramos si éramos aborrecidos, porque Él mismo lo dijo, yo he sido aborrecido. Él dijo, en el mundo sufriréis aflicciones, pero no os preocupéis, ¿sí? Porque yo ya he vencido al mundo. Salmista David, ¿qué decía? Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas me librará Jehová. Por eso hoy el Señor, mi hermano, nos dice primeramente a los que estamos en esa situación hoy, a los que han estado, a los que estarán, que debemos de seguir adelante, que Dios tiene el control de todas las cosas, pero debemos de prevalecer en lo que Él nos ha dado. Si Él nos ha encomendado algo, no hagamos a un lado lo que nos ha dado por esa situación. Quizá un ejemplo, estamos mal en nuestra economía, vamos mal en nuestra economía, no hagamos y digamos, es que usted sabe, Señor, que yo necesito, tengo que ir a trabajar y dejo botado mi trabajo. Recuerde, nuestros ministros han escogido personas fieles, idóneas, aquellas que completan, aquellas que complementan lo que se les ha dispuesto.
y no hacerlo a un lado para ello. Yo sé que podrá decir, pero usted no me va a dar, yo no le voy a dar nada, el que se lo va a dar es Dios. Nosotros no vamos a hacer nada, el que lo hará será el Señor. Pero cuando nosotros tomemos esa postura de un buen soldado de Cristo, que estoy dispuesto a sufrir y padecer lo que se viene, sabiendo y creyendo, como decían hace rato, la fe de que Dios hará algo y no me dejará. ¿Qué ejemplo, qué vamos a aportar a aquel que nosotros le vamos a predicar, que le vamos a decir, si nosotros mismos nos estamos preocupando y estamos dejando las cosas de Dios por hacer las cosas terrenales? Todos tenemos situaciones parecidas, quizá no es la misma, pero en el dolor, en el sufrimiento o en lo que se pasa son parecidas, hermanos. Pero que nada de eso opaque lo que estamos haciendo para Dios. Seamos esos buenos soldados, hermanos, que sobre toda situación prevalezcamos en la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno. Porque recordemos que también de todo eso daremos cuenta. Entonces, sigamos adelante, porque todo esto tiene beneficios. Y es difícil, hermano, es difícil realmente. Es doloroso a veces, pero vale la pena. Aquí en la misma cita, en el libro de capítulo, en el 2 de Timoteo, en el verso 3, verso 12, mire lo que dice para aquellos que hemos deseado seguir al Señor. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿A quiénes les habla, hermanos? Aquellos que hemos decidido esto. No es nada más venir y sentarnos y oír y decir, no. Es un compromiso más que Dios nos pide, que Dios nos manda. Y si hoy lo está pasando y lo está viviendo por hacer esto, vamos a ser recompensados también por nuestro Dios. Vamos a ver su gloria. Sí, vamos a ser esas personas que Dios está buscando, esos instrumentos que Él quiere que seamos. No estamos pasando por pasar las cosas. Estamos siendo, como les decía, capacitados, instruidos en todo ello. Mire usted, si hoy está pasando algunos problemas en su economía, alguna enfermedad, alguna situación, persistimos en Dios, seguimos en el Señor. Él hace la obra, Él ve nosotros. ¿Qué pasó ahí? Ya fuimos enseñados para que cuando nosotros veamos en alguien, un vecino, un familiar en la iglesia o en otro lugar que esté pasando esa situación, ya tenemos un testimonio que dar y que llevar y que representar donde Dios se le dé la honra y la gloria. Pero ¿qué fue nosotros? Ya fuimos capacitados ahí, mi hermano, a través de ese sufrimiento, ese dolor. Y las cosas tienen que ser así porque difícilmente, o más bien yo diría muy difícilmente, con solo hablar vamos a entender. Porque cuántas veces no se ha predicado aquí, hagan esto, no lo hacemos muchas veces. Por eso el Señor permite las cosas difíciles para que también ahí valoremos, para que ahí entendamos y comprendamos lo que debemos de ser y seguir que Dios nos pida. También cuando pasamos las situaciones difíciles, hermanos, prevalecemos, seguimos en el Señor. ¿Qué pasa? El Señor nos fortalece y nos hace más fuerte. Después el Señor, ese es un paso para seguir. Después pasamos momentos de refrigerio donde las cosas caminan tranquilas, normales, pero vuelve nuevamente otra vez la situación. La misma situación de antes ya no nos vuelve a hacer lo mismo, porque ya fuimos fortalecidos en el Señor. Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Hay cosas que aún estorban en el Señor, que no son gratas, que son sucias todavía. ¿Qué hace el Señor? Pasa por una prueba de fuego, un momento de fuego, limpia, purifica, restaura. Y adelante seguimos. Y todas estas cosas, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, mi hermano, en vez de desanimar y de decrecer, al contrario, nos acerca y nos aferra más a nuestro Dios. Glorificamos más a nuestro Dios en cada momento. Y si estamos llorando personalmente con Dios, cada lágrima le estamos agradeciendo a Él. Gracias por lo que usted permite. Si el enemigo con eso ha pensado que nos va a tirar, nos va a desanimar, al contrario, Él ayuda para que nosotros nos aferremos más a Dios. Porque cuando nuestra mirada está plena en Dios, sea la situación que sea, hallamos refugio ante Él, hallamos respuesta delante de Él. Pero necesitamos seguirlo realmente como debe de ser, mi hermano. Y ser esos soldados que no desanimemos, que no estemos un momento sí, un momento no, sino que sigamos en lo que se nos ha sido encomendado. Por más
pequeño o grande que vea usted, el servicio que dé para Dios, Dios lo tiene contemplado. Y si usted lo da lo mejor, Dios le irá dando más. Si usted muestra la responsabilidad y la madurez que Dios busca, le irá dando más. A veces quizás se pueda enojar, pueda decir, pero ¿por qué? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? ¿Por qué cree que el Señor ha dicho, cuida tus coronas para que nadie te las quite? Cuidemos lo que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Atendiéndolo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Siguiéndolo. Eso va a costar, porque como les decía, la misma palabra lo dice, que vamos a sufrir por servir a Cristo. Vamos a sufrir por estar confesando a Cristo. Van a venir situaciones, pero como buenos soldados vamos a padecer por Cristo para ver su gloria. Sí, Pablo también explicaba y decía que todo esto produce un eterno peso de gloria en la vida de cada uno. ¿Cómo vamos a llegar a ser un servidor más grande del Señor si a la primera queremos retirarnos? No, mi hermano, sigamos adelante. No vamos solos en la batalla. Vemos muy difíciles las situaciones, pero Dios nos sostiene y nos lleva. Dios nos ayuda a seguir adelante. Ninguno de nosotros es de menos para Él. Todos somos de utilidad, pero está en nosotros también poner de nuestra parte y seguir prevaleciendo para ello. Cuando decíamos todo ello, va a ver que grandes cosas se van a mover. Los ministros de este lugar han puesto la mirada en muchos de nosotros, nos han delegado. Hagamos lo que se nos ha encomendado, hermanos. Y no lo hagamos al ahí se va, no lo hagamos nomás con cumplir, sino hagámoslo de la mejor manera, porque lo hacemos para Dios. Esforcémonos para hacerlo cada día mejor, ¿sí? Estar mejor cada día. Porque si lo hacemos así, cada día estaremos mejor para con nuestro Dios. Y la verdad también, decimos que amamos a nuestro apóstol, a la pastora. Esa es una manera de mostrarlo. Es algo hermoso eso, hermanos. Yo recuerdo cuando le decía al apóstol hace poco, cuando él me decía, voy a hacer este nombramiento y esto, yo le decía, le agradezco porque ha puesto esa confianza que Dios le ha dado. Y le decía yo, mire, apóstol, mi mirada está plenamente en el Señor, no en el hombre, pero yo le agradezco a usted también y sé que Dios honra al que le honra y yo también le quiero honrar a usted. Le dije, quiero hacer lo mejor que pueda y usted lo va a ver no nada más de palabras, sino de hechos. Y lo que me encantó a mí fue lo que él me dijo, hermanos, que me dijo, mira, solamente cumple lo que yo te dispongo a hacer y de esa manera tú me estarás honrando a mí. Esa manera, si amamos a nuestros pastores, cumplamos lo que se nos ha delegado, lo que se nos ha dicho, lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, hermanos. Esa es la mejor manera. Porque el Señor Jesucristo decía, si me amas, cumple mis mandamientos. No decía, dime muchas veces que me amas. No decía, ven muchas veces a mi lado. Decía, cumple mis mandamientos. Obedezcamos lo que nos ha sido encomendado. Agradaremos primeramente a Dios y mostraremos a los ministros de este lugar que los amamos también. No es fácil, es muy difícil porque realmente usted lo puede decir, lo ha vivido, yo lo he vivido, lo estoy viviendo, usted ahorita lo está viviendo. Muchas situaciones se levantan, pero tomemos la postura que Pablo decía a Timoteo y que hoy Dios nos dice a nosotros, seamos buenos soldados. Esos soldados, mis hermanos, que van a servir, que están siendo capacitados, que están siendo equipados. Esos soldados que sabemos obedecer, que sabemos cumplir, que sabemos persistir, que sabemos resistir. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada y nuestro caminar está en el Señor Jesucristo y no en el hombre. Porque si la ponemos en el hombre, vamos a caer. Debemos de tomar esta postura, hermanos. Sobre toda situación, seguir adelante. Ser buenos soldados. Estar dispuestos a padecer, estar dispuestos a seguir y seremos grandemente recompensados también. Pero no lo veamos por ello, sino por agradar a nuestro Dios. Y también aquí mismo, Pablo le hacía una recomendación a Timoteo, hermanos, la cual también, como les digo, Dios nos la hace a nosotros en el verso 4, que es muy precisa y que muchas veces nos hemos dejado llevar por ella. Le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado a los que hemos decidido? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Dice, habla de la palabra milita. Esto es dar un servicio. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ninguno que sirve, en este caso a Cristo,
Se enreda en los negocios de la vida. Algunas muestras de lo que son los negocios de la vida, hermanos, son lo que comúnmente vivimos y tenemos, y Dios nos ha permitido tener, como nuestros trabajos, los estudios, la familia, diversas actividades y cosas que se dan en nuestra vida. No dice la palabra que no las debemos tener, no dice que no las debemos apreciar ni valorar, no dice eso. Dice, al que se enreda. Esa palabra nos lleva al que se deja envolver, al que se deja embaucar, al que se deja llevar por ello. Dice él en su palabra, ¿sí? A fin, no se enreda en ello, al fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué, hermanos? Como les decía, no significa hacerlo a un lado, sino que esto puede causar que nosotros nos separemos, nos distraigamos o nos hagamos a un lado de lo que Dios busca en nuestra vida. ¿Sí? Esto puede provocar que en nuestro ser se apague o se acabe lo que estaba el Señor formando también. Y cada uno de nosotros se puede dar cuenta de eso. ¿Por qué? Si a mí me delegaron un servicio, si a mí me delegaron un cargo y ya no lo hago como lo hacía, ya no lo cumplo como lo hacía, o si ni siquiera me preocupo por hacerlo, ¿qué está pasando conmigo? ¿He sido enredado por esos negocios de la vida? ¿He sido engañado por esos negocios de la vida quizá? ¿Me he dejado llevar por ellos y no he puesto mi mirada en que es autor y consumador de la fe? No, hermanos. Disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado, pero apropiadamente. Una cita que mi hermano Manuel maneja continuamente, Eclesiastés 3:3. Hay tiempo para todo. Y demos a Dios su tiempo también. Y sobre todo, sobre todas las cosas, hermanos. Amén, hermanos. Yo le pido que se ponga de pie, mis hermanos.